Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por sintonizarnos otra vez este sábado. Gracias por seguir con nosotros en 366. El día de hoy tenemos un estudio muy especial. Es un libro muy chiquito, pero también muy interesante. Hoy tenemos el estudio del libro de Amós. Entonces, antes de empezar con el estudio, me gustaría hacer una oración para que Dios bendiga este día y este estudio. Si me acompañan, por favor. Pues Dios, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos permites leer tu palabra. Gracias porque tenemos en, en cualquier medio. Tenemos la Biblia escrita en nuestro celular, de cualquier manera, Señor, la has puesto disponible a nuestro alcance, Señor. Te damos muchas gracias porque podemos tener la habilidad para leerla, para poder escucharla, para poder platicar. Gracias porque nos has dado estos sentidos, Señor. Gracias porque nos has dado estas habilidades para compartir tu palabra. Te damos gracias porque nos cuidas, nos amas, Señor, y que nos tienes con salud. Te pido hoy muy en especial por las personas de la iglesia que están pasando por momentos complicados. Te pedimos por las personas que están enfermas, por las personas que están en duelo, Señor. Te pedimos mucho porque les des un abrazo, Señor, porque los cures, porque pongas en buenas manos, Señor, su salud, que puedas ponerlos y inspirar a los doctores, Señor, que los cuidan y que a los que no están contagiados, por favor, te pido, protégenos, protégenos mucho del virus y protégenos también de caer en desesperación, en hartazgo, en debilidades, Señor. Te pido, danos paz, danos este abrazo, Señor, que necesitamos, danos inteligencia para saber qué hacer en cada momento. Hoy te pido muy especial por este estudio, Señor, te pido bendícelo, guárdanos para estas palabras, Señor, en tu corazón, que podamos atesorarlo, Señor, y podamos seguir aprendiendo mucho más de tu palabra cada día. Que no solamente aprendamos de ella, Señor, sino que también salgamos y compartamos de tu palabra con las demás personas, sobre todo con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y sobre todo en esta época tan complicada que nos ha tocado vivir. Te agradezco y te pido mucho esta mañana por este estudio, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues bueno, como les decía, este es un libro muy chiquito, tiene nada más 9 capítulos, pero es muy importante porque sigue siendo de esta época de los profetas. Hemos estado viendo los últimos estudios a los profetas, hemos visto a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, y el día de hoy vamos a ver al profeta Amós. Tiene una particularidad: los demás profetas, o la mayoría de ellos, se enfocan más en el reino de Judá. Recordemos que el reino se dividió en dos, en Judá e Israel, y este profeta Amós se enfoca mucho en Israel. Él es de Judá, pero Dios lo llama a Israel para seguir hablando en su palabra. Recordemos que un profeta no es la persona que habla acerca del futuro, sino es simplemente la persona que habla las palabras de Dios. Muchas veces, pues como Dios conoce todo lo que va a pasar y les avisa a su pueblo que va a pasar, pues por eso la profecía normalmente habla en temas futuros, pero también habla de castigo, habla de amonestaciones, habla de bendiciones, habla de toda esta palabra que viene directamente de Dios a través de una persona. Esa es la profecía. Esos son los profetas, que son los que hablan la palabra de fiel, traída desde Dios. Entonces, sin más, pues voy a pasar la presentación para empezar a compartir este estudio. En un segundo. Compartir. Ok, entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a ver el libro del profeta Amós. Desde el primer capítulo del primer versículo ya estamos viendo de qué se va a medio tratar y quién es Amós. Creo que no. Hello. Ahí está. Dice Amós 1:1. Dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. El primer capítulo, el primer pasaje empieza diciéndonos que este libro fue escrito por Amós. Nos explica también quién era Amós. Era un pastor tal cual de la región de Judá, que estaba en esta ciudad de Tecoa.
estaba casi en la frontera entre Judá e Israel. Aquí mencionan los dos reyes porque tiene mucho que ver en la vida de Amós, dado que él estaba primero bajo el rey Usías en el reino de Judá, y cuando va a Israel a profetizar, él está bajo el reino de Jeroboam. El nombre en sí de Amós significa el portador, el que lleva la carga. Y es muy icónico porque, bueno, es muy ad hoc porque tal cual Amós sale de su tierra y porta estas noticias, esta palabra de Dios, al reino de Israel. Entonces, como dice, el que lleva la carga lleva las noticias de lo que Dios quiere y de lo que va a pasar. Este libro, pues, como ya vimos en el pasaje, es escrito por Amós, es un libro profético y poético. Tiene varias simbologías, tiene una manera de escribir no literal en todo su pasaje, tiene parte literal, parte con figuras literarias, digamos. Se data este libro y los hechos en el 750 antes de Cristo. Como ya vimos, está dentro del reinado de Usías en Judá y de Jeroboam en Israel. Amós es contemporáneo de Isaías, de Jonás, de Oseas, todos estos profetas que hablan al pueblo de Judá y de Israel antes del exilio a Babilonia. Recordemos dos fechas importantes. El reino del norte, que es el de Israel, es conquistado en el 721 por Asiria, y años más tarde, en el 587, se conquista el reino de Judá. Por eso también es importante, porque mientras unos ya están conquistados, en el reino de Judá siguen los profetas hablando de lo que puede venir y de lo que va a venir. Este libro, como les decía, tiene nada más 9 capítulos, un libro chiquito, y tiene una estructura, digamos, en 5 temáticas. El capítulo 1 y el capítulo 2 habla acerca del juicio contra las naciones vecinas. Capítulos 2 y 3 hablan ahora acerca del juicio contra Israel. Capítulos 4 y 6 es la amenaza y el castigo contra Israel, todo lo que Dios dice que va a pasar y todo lo decepcionado que está el pueblo de Israel. Capítulos 7 y 8 habla de las visiones de destrucción, cómo Dios va a traer el juicio sobre Israel. Y el capítulo 9 al final es el capítulo de esperanza y de restauración futura de Israel. Aquí, como vemos, va en ascenso este libro, y luego así como que baja dando esperanza. Empieza Dios hablando muy fuerte contra las naciones. Luego se voltea con su hijo, que es el pueblo de Israel. Si bien Dios lo considera global a Israel y a Judá, aquí se está enfocando tal cual a la parte del reino del norte, el reino de Israel. Entonces se voltea a hablar directamente con ellos, hace las amenazas, hace el castigo, le explica por qué los tiene que castigar y les explica cómo lo va a hacer. Pero al final les dice y les habla de su amor, de su fidelidad y de cómo va a restaurar toda esta relación. Como les digo, el capítulo 1 y el capítulo 2 habla acerca del juicio contra las naciones. Dice Amós 1:3: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Les pongo este versículo porque quisiera explicarles un poco acerca de esta frase que dice: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto. Esta es una manera de escribir en la Biblia que es hablando de de abundancia, de que ya sobrepasaron el límite. Es como cuando dices, te lo he dicho 1001 veces algo, o también cuando hablan de cuántas veces tienes que perdonar a tu prójimo, son 70 veces 7. Lo están haciendo de no se contiene, sino es más allá del contenido. Ya pasaste el límite. Aquí no son 3 pecados, sino hiciste 4. Entonces ya estás pasando del pecado. Y así lo dice de los pecados que hizo Damasco, pero también de todas las naciones vecinas. Aquí les pongo un plano un mapita de dónde está el reino de Israel, dónde está el reino de Judá.
y todas las naciones que son vecinas de este reino, de estos dos reinos, y a las que Dios está llamando en esta parte del libro. Les recuerdo, Amós estaba en el reino de Judá, arribita de Jerusalén, y se va al reino de Israel, a Betel, que era la capital religiosa del reino de Israel. La capital, digamos, donde estaba sentado el rey, era Samaria, capital de todo el reino, pero la ciudad más religiosa y la base de la religión de Israel estaba en Betel, es ahí donde llega Amós. Las naciones vecinas, como vimos, son los filisteos, ahí en la franja de Gaza, el reino de Edom, el reino de Moab, el reino de Amón, el reino de arameo de Damasco, como dice ahí, y los estados fenicios, donde está Tiro. A lo largo de este capítulo, Dios va a través de Amós hablándole a Israel para enunciar por qué va a castigar a las naciones, va dándole las razones por cuáles va a castigar a estas naciones. Primero empieza con Damasco, Siria, y le dice, voy a traer un juicio contra ti por atacar con crueldad a Galad. Luego habla a los filisteos en Gaza, le dice, voy a traer un juicio contra ti por atacar a Judá y vender a la gente esclava de los judíos a sus enemigos. O sea, no nada más atacaron, sino a los prisioneros los vendieron como esclavos a los enemigos de los judíos para que los mataran. A Tiro, que está en la región de Fenicia, también por conquistar y vender a los israelitas a Edom, para que también ahí los mataran. O sea, eran dos naciones, dos pueblos que no solamente se conformaron por conquistar a los israelitas, sino que también los vendían como esclavos a los peores enemigos. Edom, recordemos que Edom viene también de la misma descendencia de Abraham, son sus hermanos, es el reino de Saúl. Es un pueblo hermano de los israelitas, y sin embargo, como los hermanos de Israel, siempre eran los principales enemigos. Entonces, sobre Edom tiene mucho coraje Dios de que, viniendo del mismo lugar, de la misma rama genealógica, siguen siendo enemigos a muerte del pueblo de Israel. Entonces, por eso viene su juicio contra ellos. Luego vienen los amonitas en el reino de Amón, porque ellos hacían atrocidades como matar a mujeres embarazadas. Ellos los abrían a las mujeres y las mataban antes de que dieran a luz. Los moabitas del reino de Moab, ellos hacían guerra y deshonraban a los reyes de Israel y de Edom. Y dice que los moabitas sacaron los huesos del rey de Edom y no dejaron su descanso, entonces, ni dejaron que estuvieran en el lugar preparado para ellos, sino que los sacaron, los parcieron y no dejaron que hicieron una deshonra contra los huesos del rey de Edom, incluso ya muerto. ¿Por qué empieza Dios narrando juicio contra las naciones? Porque le quiere mostrar primero a Israel que todas las naciones que han sido enemigas, todo lo que le han hecho, tiene un juicio. Tiene un juicio y son por cosas muy malas que le han hecho a Israel y a los demás pueblos. Digamos, son castigos que pues serían lógicos que deberían ser castigados, pero Israel lo tiene que entender. ¿Por qué? Porque viene una comparación entre lo que hicieron todas estas naciones y lo que hizo Israel, y por qué viene el juicio también contra Israel. Entonces entramos en el capítulo 2 y 3, que es la parte donde Dios, a través de Amón, digamos, le explica a Israel que va a traer un juicio aún más grande contra ellos. Dice Amós 2:1. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no reconvocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Vemos aquí que regresa con esta misma frase, que es por 3 pecados y por el cuarto, diciendo ya se pasaron de tolerancia, ya colmaron el límite de lo permitido, y les empieza a narrar todo este capítulo, todas las cosas que han hecho mal los israelitas, resumiéndose todas en que se apartaron de él, de Dios.
Aquí les enumero unas, bueno, les pongo en balitas todas las cosas que dice este capítulo de las cuales Dios está enojado con el pueblo de Israel y por las cuales trae este juicio. Dice, ellos son amadores de riqueza y opresores de los pobres. Se enaltecían con sus riquezas a los pobres, a los débiles, a los enfermos. Ellos los oprimían, hacían menos, los maltrataban. Luego también eran malvados y engañadores. A las personas, a los jóvenes, los hacían caer en malos pasos, no los orientaban bien, engañaban a la gente. O sea, eran unas fichitas, como siempre, los israelitas. No respetaban la santidad de Dios. Aquí es importante porque habla acerca de los nazareos, que son personas que hacen un voto religioso de santidad hacia Dios, pero los demás del pueblo de Israel dicen, ¿sabes qué? No nos importa, tú éntrale al vino con nosotros. No nos importa que tú hayas guardado el pacto, nosotros queremos corromperte. Y estaban buscando cada día corromperte, 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 corromperte. Eso es algo que sigue pasando hoy en día. La gente que decide seguir a Dios siempre se encuentra con sus hermanos, con su familia, con sus amigos, que les dicen, no, no, deja a Dios. Tú ven y hagamos lo malo, porque no quieren que sean diferentes, no quieren que sean como ellos, como son todo el mundo. Entonces por eso los incitan. Y aquí los israelitas incitan a los nazareos que habían guardado ese voto a que tomen vino. También escribe que tienen prácticas sexuales inmorales. Hablan acerca de, de cómo se compartían parejas entre padres, entre hijos, entre familiares. Cada quien se metía con quien quería. Y no guardaban una santidad en las prácticas sexuales. Como les digo, también corrompen a los que juran seguir a Dios, a todos los que querían y seguían a, a Jehová. Todos los demás del pueblo de Israel los ridiculizaban, los exhortaban a dejarlo, los engañaban, les querían decir, sabes que eso no nos importa, tú hazte como nosotros y dejemos de seguir a Dios. Algo muy, muy fuerte y muy importante es que no querían escuchar a los profetas. El reino de Israel, cada vez que un profeta llegaba y les decía palabras de Dios, decían, no, no queremos escuchar. ¿Por qué? Porque querían esconderse de Dios. Sabían que estaban haciendo cosas malas y decían, no, no queremos saber nada de Dios porque seguramente nos va a venir a castigar. Que al final de cuentas fue lo que pasó. El último punto dice, se enaltecen de las cosas que Dios hizo como si las hubieran hecho ellos. Ellos se jactan de cruzamos eh, el mar, vencimos a los egipcios, estuvimos en el desierto y lo logramos. Eh, hemos vencido a los filisteos, hemos vencido a las naciones, pero como si fueran ellos los mismos que están haciendo. Dice Dios, yo los saqué de Egipto, yo los traje por el desierto. ¿Por qué no voltean a verme a mí? Porque se les ha olvidado se han enaltecido ellos mismos de todas esas cosas, olvidando a Dios. Entonces, todas estas cosas que, que, el- que hace Israel se resumen en, ¿saben qué? Ya no queremos tener ninguna relación con Dios, nos volteamos, vivimos en una tierra padre, no las merecemos, y gracias a Dios por dármela, pero sabes que ya no me interesa. Muchas veces en el caminar diario nos volteamos y decimos, pues creo que estoy aquí por mis, por mi, pues, por mí, por qué bueno soy, por lo que tengo, por mis habilidades, ¿no? Y se olvida de dónde nos ha sacado Dios. Entonces, hoy los exhorto a no dejar de ver y ser humildes, porque Dios nos ha traído de un lugar a su santidad, a su lugar, nos ha dado tantas bendiciones. No podemos voltearnos y decir, sabes qué, gracias Dios, pero no te voy a seguir. Entonces, esto fue lo que hizo Israel y por estas cosas Dios trae un juicio. Él está muy, muy desolado, muy desesperado, porque los llama y no voltean a verlo, prefieren hacerlo por ellos mismos. Les enumero también aquí que tienen prácticas sexuales inmorales, corrompen a la gente, son amadores de riqueza, son malvados. Y todas estas cosas que mencionan a lo largo de los libros proféticos, pareciera como que estuviéramos hablando de naciones como las cananeas, como los egipcias, como el mismo Sodoma y Gomorra, de todos pueblos
que trataron de destruir a Israel, de esos pueblos que Dios le dijo no se contaminen con ellos, sean diferentes. Hoy en día Israel, bueno, en ese entonces Israel se convirtió en lo que juró destruir, en lo que dijeron que no deberían ser, en eso ya se había convertido Israel. Se convirtió en un Sodoma y Gomorra. No, si bien Sodoma y Gomorra hizo muchas atrocidades más, pues Israel no estaba tan lejos haciendo las prácticas sexuales inmorales y todo lo malo ante los ojos de Dios. La diferencia entre Sodoma y Gomorra e Israel es mucha, no tanto por cómo se comportaban, sino por quiénes eran. Recordemos, eh, Israel es el pueblo escogido de Dios. Eh, Dios lo decidió así, porque, porque cuando todo el mundo le dio la espalda, él le preguntó a Abraham si quería tener una relación con él, y Abraham dijo que sí. Y de Abraham empezó a nacer una nación que era escogida para Dios, era santificada. La nación especial era el Hijo de Dios, digamos, la nación hija de Dios, en medio de una tierra donde nadie lo respetaba o lo buscaba. Es el Hijo de Dios cuando lo pone en medio de todos los niños en la escuela, todos los niños con sus papás, que no quieren saber nada de Dios, pero lo pone ahí a ese niño para que sea la luz y contagie a las demás personas. Sin embargo, ese niño ya se contagió de todos los demás amigos y ahora es como uno más. ¿Por qué les digo la diferencia? Porque cuando Sodoma y Gomorra llega a un límite de pecado, Dios trae un juicio y lo desaparece. Con Israel es diferente porque es una relación de padre e hijo. Dios quiere tanto a Israel que lo tiene en un lugar especial, como si fuera su hijo. Eso no significa que Dios pase por alto lo que hace, sino que al contrario, porque necesita que Israel sea luz, que sea la representación de Dios, que lleva la palabra de Dios a los demás pueblos, que sea el ejemplo, que sea la sal, que sea todo eso, Dios necesita componer el carácter de Israel tantas veces sea necesaria. Entonces, es más duro con Israel porque, porque necesita que mejore, que cambie, que crezca e tenga ese impacto sobre las naciones alrededor. Y hasta hoy en día lo debería seguir teniendo. Lo que sucede es que si Israel se aparta de Dios, Dios tiene como que hacer un apretón para que Israel retorne a estar en sintonía con Dios y pueda hacer el impacto que Dios necesita para llevar eh, pues su palabra y la luz a las demás naciones que lo rodean. Por eso es que hacemos esta comparación, bueno, que hemos esta comparación del castigo que le va a pasar a las naciones por ser malas y el castigo más fuerte que le va a pasar a Israel por desobedecer a su padre, porque él estaba puesto ahí para ser el impacto de las naciones y al final se convirtió en ser el impactado. Esto me gustaría que lo pensaran un poco. Si hoy tú estás viendo y tú has aceptado a Jesús y has decidido tener una relación con Dios, quiero decirte que estás puesto en un lugar donde está tu familia, donde están tus amigos, que necesitas ser el impacto, necesitas tú ser ese reflejo de lo que Dios pide para impactar y llevar el mensaje a los que te rodean y no dejarte influir para acabar siendo como los demás. Justo lo mismo que le pasó a Israel, así hoy les exhorto de que no que nos pase a nosotros, que sigamos teniendo ese impacto, que sigamos teniendo esa luz y siendo los que llevemos esas buenas nuevas, todo lo que Dios es a las demás personas. ¿Por qué? Porque así como Israel también es el Hijo de Dios y trae juicios también, si no tienes impacto, pues como más no tendría sobre nosotros. Aquí les reafirma Dios en el versículo de Amós 3, del 2 al 3, la fidelidad que tiene con Israel. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, diciendo, a ti te escogí de entre todas las familias de la tierra, a ti pueblo de Israel.
Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Muchas veces usamos este versículo para hablar de relaciones de pareja de un cristiano y un no cristiano. Y aquí también está hablando de una relación, pero es la relación de Dios y de su pueblo. Si su pueblo no tiene la misma visión que Dios, no pueden andar juntos. Por eso es que Dios necesita traer castigo, necesita traer reprenderlos, reajustarlos y volverlos a meter al camino, porque se estaban apartando del camino que Dios había trazado y necesita jalarlos pues, literalmente de la oreja y traerlos a donde tienen que estar para hacer ese impacto. No pueden andar en una relación Dios e Israel si no estuvieran de acuerdo, si no estuvieran en la misma sintonía. Por eso es que dice aquí, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Estos dos son Dios e Israel. Entonces, por todas estas cosas, por todas esas maldades, por todo este jalón de orejas, Dios necesita traer el castigo y el juicio sobre Israel, así como también lo trajo sobre Judá. Porque él sigue siendo fiel, como dice, a vosotros los he conocido de entre todas las familias. O sea, yo no voy a cambiar de familia. Yo quiero estar y yo te escogí a ti. Así como un esposo escoge a su esposa para siempre, para estar de entre todas las mujeres, escoge a alguien con quien estar y serle fiel. Así Dios tiene la fidelidad sobre Israel. Y dice, no te voy a dejar a ti, pero sí necesitamos una corrección aquí, porque si no, no me vas a servir y no vamos a estar en la misma sintonía. Entonces, en los capítulos 4 y 6 ya se describe un poco la amenaza y el castigo que va a traer Dios sobre Israel. Dice Amos 4, 2 al 3. Jehová el Señor juró por santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en los que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echados del palacio de Jehová. O sea, los van a venir un ejército y los va a sacar de aquí donde se sienten tan bendecidos, tan protegidos de esta tierra que yo les di, los van a sacar. ¿Por qué? Porque yo se las di, se las regalé y la menospreciaron, se voltearon y no quisieron seguirme a mí, entonces les voy a quitar y los voy a mandar a otro lado. Amos 4, 11 al 12 dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Aquí Amos le está dando una advertencia final a Israel, de que Dios, así como fue con Sodoma y Gomorra, Dios va a traer un juicio sobre Israel. Dice, tanto quiso Dios protegerlos, pero ahora viene el día en que los va a enjuiciar. Así que prepárate, Israel, porque viene un juicio y va a estar pesado. Del 5 al 4, al 14 y el 15. Dice, pero sí dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Es uno de los versículos más famosos de este libro. Y aquí vemos otra vez la distinción entre Sodoma y Gomorra e Israel. Sodoma y Gomorra lo trajo por eso lo toca Amós en el pasaje anterior, porque le trajo el juicio para exterminarlo. Pero Israel le da la opción de decir, pero voltea, veme a mí, búscame y vas a vivir. Yo soy fiel, soy justo, soy amoroso. Entonces, si tú me buscas, tú arrepientes, vas a vivir. Dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborrecer el mal y amad el bien, y establecer la justicia en juicio. Quizá Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Esto aplica tanto para Israel como para hoy en día. Cuando separamos de Dios tiene un castigo al final de cuentas, ya sea vivir una eternidad separada de Él o, en este caso de Israel, que venga un ejército y lo conquiste. Nuestro caso es la separación de Dios eterna, pero dice, buscadme y viviréis. ¿Cómo puedes tú eh, vivir una eternidad con Dios? Búscalo. Arrepiéntete de lo que has hecho mal, reconoce tus pecados
y pídele a Dios que restablezca su relación contigo. Dile que a través, porque ese fue el plan de Dios desde un principio. Dios creó a la humanidad con tal de que tuviera una relación con Él. Y cuando esa relación se rompe desde Adán, Dios ha buscado la manera de restablecer esa relación. Y esa relación se restablece a través de Jesús. Porque nosotros al romper la relación estábamos ser castigados, así como le pasó a Israel. Pero necesitaba un pago para que no nos castigaran a nosotros, sino castigaran a Jesús. Y a través de él pudiéramos nosotros tener vida. Entonces, en lugar de que nos viniera el castigo como a Israel, Jesús dijo, yo soporto todo el castigo con tal de que no castigues más a la gente y podamos restablecer esa relación entre la humanidad y Dios. Entonces, si hoy en día tú, tú no habías escuchado esto, no tienes una relación restablecida con Dios, te digo que la manera que tú puedes restablecer esta relación y no entrar en el castigo que Dios tiene es a través de la sangre de Jesús, aceptando que él pagó por tus pecados, que Él es la solución que Dios dio para que se restablezca esta relación. Entonces, búscalo y vivirás. Dice Amós 5, 23 y 27. Quita de mí la multitud de tus cantares. Esto lo está diciendo Dios a través de Amós acerca de lo que, de lo que va a hacer Israel cuando, cuando venga el juicio. Va a decir, perdóname Dios, voy a cantarte, voy a alabarte. Pero dice Dios, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Así como el agua entra a un lugar y baña todo, digamos, entre las piedras, en el pasto, y no deja ni un huequito, así va a entrar el juicio y no va a haber nadie que se pueda esconder, decir, me escondo del juicio de Jehová contra Israel. No, nadie va a poder, sino va a encontrar a todos y a todos les va a traer ese juicio, porque nadie se puede burlar de Dios, nadie puede esconderse de él. Dice, ¿me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? O sea, yo te destaqué, yo te llevé en todo este tiempo, ¿y tú qué hiciste? Antes bien llevabas el tabernáculo de vuestro Moloch y Cuín. Estos son dos otros dioses, dos ídolos más que se hicieron en el desierto, con todos los pueblos que iban conociendo, y los adoptaron, y en lugar de voltearse a ver al Dios que lo estaba guiando a través del desierto y cuidando, se voltaron a ver a Moloch y a Cuín. Así de absurdo es todo lo que hicieron los pobladores de Israel, pero hoy también nosotros no estamos muy lejos. Dios nos ha sacado y nos ha llevado por el desierto, nos ha dado victoria, y aún así ponemos nuestra vida, nuestros ojos en ídolos falsos, en ídolos terrenales, ídolos que no llenan, cosas que están ocupando el lugar de Dios. Entonces no somos tan diferentes a ellos. Dice, llevabas el tabernáculo de vuestro Moloch y Cuín, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que hoy hiciste. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. O sea, no te olvides que Dios es el Dios de ejércitos, el más poderoso de todos. Y si Él quiere, te va a llevar hasta Damasco, te va a llevar a donde Él quiera, para que entiendas y recapacites de lo que has hecho, de cómo te has volteado y no has querido estar conmigo. Así le dice a Israel. Entonces, con todo este castigo, toda esta amenaza que le hace eh, Amós a Israel, pues Israel está medio entendería que Israel esté preocupado y diga, ok, me volteo a ver a Dios, pero la actitud de Israel no es esa. Entonces, no quiere arrepentirse, y entonces Dios le muestra a Amós cómo va a ser la destrucción de Israel. Dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, esas son las frases con las que empieza todas las visiones de destrucción que vienen en el capítulo 7. Son tres visiones de destrucción principales. No les puse el versículo aquí, pero se los voy a leer aquí directamente de la Biblia de mi celular. Denme un segundito. Es el 7. Dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas
cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Entonces aquí está explicando Dios que como langostas que comen el pasto, así va a destruir Dios a todo Israel. Entonces Amós dice, Dios, perdónanos, no le hagas eso. Y dice el versículo 3, se arrepintió Jehová de esto y dijo, no, no será así. Entonces descartamos ya la primera destrucción, que sería una aniquilación total, como hacen las langostas con el pasto. El segundo visión de destrucción que aparece en el capítulo 7, dice, Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Entonces, en esta visión de destrucción, Jehová le dice, voy a mandar fuego, voy a destruir todo, y para incluso parte de la tierra, no va a quedar nada. Entonces también se espanta Mos y dice, Dios, Señor Jehová, cese ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño, o sea, si haces eso, vas a terminar a todo el pueblo y pues no va a quedar nada, no van a poder ni defenderse ni nada. Y dice Jehová, se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Entonces dice Dios, ok, ya viste que dos visiones muy, muy fuertes de cómo podría yo destruir a todo el pueblo de Israel si nada más quisiera yo, con el puro poder de mi boca, porque yo soy Jehová de los ejércitos. Entonces Amos le dice, no, por favor, no, que no sea así, que haya un remanente, por favor. Entonces hay una tercera visión, que es la de la plomada, y por eso nosotros decidimos poner este símbolo como el símbolo de todo el libro, y como imagen gráfica, que es el que está aquí en el centro de la plomada. Dice, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. La plomada es un utensilio que usan arquitectos, ingenieros, albañiles, para ver que un muro esté derecho, para que esté bien construido. Entonces Jehová me dijo, ¿qué ves, Amos? Y le dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo, no lo toleran más. La plomada de albañil, además de ser este instrumento de medida, es para indicar que algo ya está listo, que el muro está bien hecho, entonces que viene ya algo preciso, algo exacto eh, adelante. Entonces Dios lo utiliza aquí para decir, ya está listo, ha llegado la hora y voy a traer un juicio exacto, preciso, bien medido contra Israel. Entonces Amós va y le dice a Israel todas estas palabras que Jehová le transmite a través de él. Y como le digo, sería lógico pensar que el rey, la gente espiritual, la gente que sigue a Dios allá, pues pusieran alerta a todo el pueblo y se voltearan y dijeran, ok, Dios, perdónanos, em, no, ¿qué podemos hacer para restablecer nuestra relación? Pero no es así. Cuando una persona le habla de lo mal que está la relación con Dios, normalmente esa persona se cierra. Y así pasó en el reino de Judá, en el rey de Israel, perdón. Y aquí tenemos dos personajes, dos profetas, dos personas que seguían y hablaban por Dios, que era Amós y Amasías. Amasías era un líder religioso ahí en Israel que decía palabra de Dios, se suponía, pero tenía una visión muy diferente a la que tenía Amós. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a la tierra de Jehová y come ya tu pan, y profetiza ya, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Esto está en Amós 7, 12, 13. ¿Qué le dice Amasías? Regresa a tu tierra, aquí no queremos escuchar tus palabras, no me vengas a asustar, no me vengas a decir que Dios va a tener un juicio, porque eso no lo queremos escuchar. Cuando Dios trae una revelación, cuando Dios está diciendo algo claro, tenemos de dos, o aceptarlo y obedecerlo, o cerrar y taparnos los oídos para seguir nuestra rebeldía. Y así hizo Amasías. Masías, que era el que hablaba
se supone de parte de Dios, al rey de Israel, pues no le quería decir todo el pecado que estaba haciendo, no le quería decir el juicio que iba a traer. Y es muy, muy común incluso hoy en día que, que líderes de congregaciones, líderes espirituales, no quieran tocar el tema del pecado. ¿Por qué? Porque prefieren decirle a la gente lo que ellos quieren escuchar. Quieren decirle que todo va a estar bien, que no pasa nada si pecas, que Dios te va a amar igual, que no hay ningún problema. Sí, Dios es justo y Dios es amoroso. Eso nunca va a cambiar. Sin embargo, como vimos, Dios trae juicios. Entonces, si una persona no le habla de su pecado a la congregación, a los seguidores, pues se está condenando y está queriendo engañarse a sí mismo y engañar a las demás personas. Por eso siempre es necesario hablar con la verdad, y aunque sea dura. Como dice el predicador Tony Evans, yo prefiero ser bíblico a ser famoso, popular. A Macías hacer lo que hacía. Él quería ser popular, quería hablar lo que el rey y lo que el pueblo de Israel quisieran escuchar y no lo que verdaderamente Dios le estaba diciendo a través de Mos. Entonces aquí vemos como el reino de Israel le dice, ¿sabes qué? Vete, no queremos saber de Dios, queremos seguir a Dios a nuestra manera y, y no queremos que vengas y profetices cosas de nuestro reino, porque estamos muy bien y confiamos que no nos va a pasar nada. Entonces cierran a lo que Amós les dice, entonces Dios dice, pues no me queda de otra. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, pues mira, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino yo soy boyero, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora, pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Aquí Amós se le voltea y le dice, pues mira, yo ni siquiera soy profeta, yo simplemente era un agricultor, y Dios me trajo para profetizarles a ustedes, porque ustedes no quieren escuchar la voz de Dios. Pero así como a mí me levantó siendo un agricultor, aunque me regresen a la tierra de Judá, va a traer a otro, y a otro, y a otro, y a otro. No te puedes escapar de la voz de Dios, porque su juicio va a venir y Dios te está avisando. Y vas a tener que mandar a todos de regreso a su casa, vas a tener que taparte los oídos, y aún así no vas a poder eh, callar la voz de Dios. Eso es a lo que se refiere aquí Amos. Pues mira, yo no soy ningún profeta ni nadie especial, solamente soy alguien que Dios utiliza para llevar sus nuevas. Y así como, como escogió a Amos, puede escoger a cualquier otra persona para llevar las, la palabra de Dios al reino de Israel. Entonces es una revelación muy fuerte que le hace a Macías, porque Macías se sentía de lo máximo. Y pues Amos humildemente le dice, pues yo solo soy un instrumento. Y si no me vas a creer a mí, Dios va a tener más instrumentos. Entonces Dios le explica a Amos tres visiones más de lo que va a pasar con la destrucción de Israel. Esa está en... Esa está en el capítulo 8. Digamos, seguimos con estas visiones de destrucción. Se las voy a leer aquí de la Biblia. Dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amos? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. ¿Por qué está la simbología del canastillo de fruta? Porque el canastillo de fruta ya es una fruta recogida, una fruta que ya está madura, una fruta que ya se cayó del árbol, entonces ya la recogieron y por eso está en el canastillo. ¿Por qué pone esta visión aquí Dios, esta simbología? Porque cuando tú recoges la fruta que está madura, ya no está directamente colgada del árbol, ya lo tienes. Cuando una fruta está madura, si no te la comes o si no terminas con ella en ese momento, se echa a perder. Si te la comes y dejas los huesos, puede volver a crecer más adelante, puede crecer, dar nuevos frutos. Esta es una alegoría a decir, Israel ya llegó a su madurez de iniquidad,
Así como Canaán llegó al punto donde Dios tuvo que traer juicio a través del mismo Israel, así Israel hoy en día, bueno, en ese entonces, ya llegó al límite de su madurez de iniquidad y tiene que ser consumido, porque si no se va a echar a perder para siempre. Entonces es una alegoría de decir por qué Dios trae ese juicio en este momento. No me puedo esperar más. Necesitamos hacer una corrección de Israel, porque si no se va a echar a perder todo el reino de Israel, va a echar a perder todos los vecinos y todo el impacto que yo quería que tuviera. Entonces esta madurez la tengo que consumir ahorita y dar nuevos frutos para lo que viene. Luego habla de una visión que es la de el sol al mediodía. Y, perdón, y en esa visión habla de cómo al mediodía Dios hace caer el sol y lo mete en tinieblas. ¿A qué se refiere esto? Que en el punto más alto, en el punto de gloria que tenía Israel, donde estaban los reyes, donde tenía riqueza, donde tenía incluso pueblos tributarios, donde tenía más gloria, en ese momento, así como el sol está del mediodía que está en su punto máximo, Dios lo trae abajo, porque es el punto donde ya se enalteció y necesita hacer una corrección. Entonces es como si de mediodía desapareciera todo el sol y ya fuera noche, porque eso se refiere a que en el punto más alto de Israel Dios va a traer un juicio y va a consumir toda esa gloria que tiene. Y la última visión está en el capítulo 9 de Mos y habla acerca del santuario que tiene que ser, que también va a ser destruido. Dice, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y el postrero de ello mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni escape. Va a venir el juicio, voy a atacar tanto a la parte religiosa, tanto a la parte, digamos, que no es religiosa, digamos, a todos los demás. No va a quedar nadie que escape a este juicio, no va a ser de, bueno, él es sacerdote, lo voy a perdonar. No, todos estaban tan mal en su relación con Dios que Dios iba a traer el juicio a toda persona que estuviera en Israel. Dice Amos 8:8 al 10. No se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner silicio sobre todo el lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y postrimería como día amargo. Aquí es lo que lo explicaba de la visión del sol a mediodía que se oscurece. Y me gusta esta imagen que dice, como un río crecerá y mermará como el río de Egipto. O sea, se va a meter todo el juicio entre las piedras, entre todo Israel, para tocar a cada una de las personas que necesita ser juzgada, que es todo el pueblo de Israel. Entonces no va a haber nadie que se vaya a salvar de este juicio, porque es Dios ve a su pueblo y lo quiere como hijo y necesita hacer una corrección sobre todos ellos. No puede dejar a nadie libre. Y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente. Escurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Este es otro tipo de juicio que trae Dios, en el cual dice que van a tener hambre y sed de escuchar sus palabras. En ese entonces, como vimos, envió a Amós y lo rechazaron. No quisieron saber de él. Entonces dice Dios, ok, entonces por un tiempo no les voy a traer profeta, no les voy a llevar nadie que hable de parte de mí, y eso los va a hacer tener una sed, porque no van a saber ni cómo, ni qué está pasando. Van a ir, como dice, errantes de mar en mar. No van a saber lo que yo quiero, no van a saber lo que yo digo, y van a estar perdidos, porque no quisieron escuchar a mis profetas, entonces no les voy a traer profetas. Y esto se cumple porque, porque llega un punto en que Dios cesa a los profetas y hasta que llega Juan el Bautista,
pasa un tiempo aproximadamente de 400 años, en los cuales no hay ninguna persona que sea profeta ahí que hable de la palabra de Dios. Entonces es una época perdida, desorientada del pueblo de Israel y de Judá, en la cual Dios pues le concede el anhelo de ya no quieren que les hable más, ok, entonces no les voy a hablar más. Y hasta que llegue Juan el Bautista. Finalmente el capítulo 9 es después de toda esta amenaza, todo este juicio que va a traer Dios y explicándoles por qué tiene que venir ese juicio, para hacer la corrección de su hijo y ser luz a las naciones. Al final todo esto le dice Dios, ok, sí, te voy a traer juicio, pero al final no te olvides que así como soy justo, también soy amoroso y tú eres mi hijo. Entonces voy a traer una restauración y te voy a dar esperanza. Pues así como también le dijo a Jeremías, a Isaías, de que al final de todo este juicio iba a haber un nuevo comienzo, iba a haber esperanza, así también lo dice a través de las palabras de Amós. Dice Amós 9, del 8 al 9. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, hablando de Israel, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Entonces dice, sí, a todos les voy a traer juicio, pero no voy a destruir a todos, sino que guardaré un, un remanente y este va a restablecer, va a volver a, a nacer. Y esta es una profecía no solamente de esa época, sino está hablando de lo que le iba a pasar a Israel muchos siglos después. Dice que porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Que dice, va a llegar un momento en que ustedes los van a mandar a todos los pueblos y no van a tener dónde vivir. ¿Por qué decimos que esto no pasó en ese momento? O que se está refiriendo a cuando llega Babilonia, cuando llegan los asirios, se los llevan cautivos. Porque al final de cuentas sí queda una parte de los judíos en el reino de Judá, de los israelitas en Israel, y no todos fueron a cautiverio, no todos fueron destruidos. Si bien todos fueron enjuiciados, no fueron todos destruidos y siguen teniendo parte de su tierra. No están zarandeadas entre las naciones. ¿Qué sucede cuando son conquistados por Roma, después y empiezan todas las conquistas para el pueblo de Israel? Pues los judíos tienen que huir a diferentes países, como pasó eh, hasta, hasta que regresaron a su tierra eh, con el edicto que hicieron los ingleses para restablecer la tierra de Israel. Antes los judíos, como sabíamos, estaban en, en todos lados, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, no tenían su nación. Y no fue hasta ese momento que Inglaterra, y a través del Pacto de Naciones, se, se trajo y se puso el edicto para restablecer la tierra de Israel con los judíos y que regresaran a su tierra, que ellos, antes de eso, ellos estaban zarandeados entre todas las naciones, como se profetiza aquí en Amós. ¿Y por qué les digo que solamente, no se refiere nada más al cautiverio que tuvieron en Babilonia o a la conquista de los asirios? Porque aquí en el capítulo 9, del 14 al 15, dice una parte muy importante de la que sabemos que no está refiriendo a esa época, sino está refiriendo al Israel de, del siglo XX. Dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo de Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios. Si fuera esto aplicable al tiempo que estuvieron en cautiverio de Babilonia y regresaron a Israel, no se estaría cumpliendo la profecía de Dios, porque dice que nunca más serían arrancados de su tierra, porque fueron arrancados por muchos pueblos más y estuvieron zarandeados por las naciones. Hoy en día Israel ya regresó a su tierra,
y hasta el momento no han sido quitados de ellas y no van a ser quitados ya hasta que regrese Jesús y hasta que se restablezca su reino aquí en la tierra y sea el milenio, pase toda la tribulación. O sea, ya no les va a quitar la tierra que Dios les da. Por eso es que podemos estar seguros de que este pasaje se refiere al Israel de nuestra época y no de la época de Amós o la época de Daniel y, y de Oseas y de Esdras también, perdón, era Esdras el que buscaba. Entonces no es ese Israel que regresó a, a su pueblo después de cautiverio, sino es el Israel de nuestro tiempo, del siglo XX, del siglo XXI, que ese no ha sido quitado ni arrancado de su tierra. Entonces, con esto terminamos el estudio de hoy. Fue una visión rápida del libro de Amós, de los 9 capítulos. Pero solo para recapitular, pues Dios tiene un hijo que es Israel, tiene un pueblo que se voltea y que no quiere ser la luz de las naciones, que no quiere ser eh, aquel que lleve las nuevas, que no quiere escuchar de él, que prefiere estar atrás de diferentes dioses, diferentes ídolos. No muy lejos de lo que hacemos nosotros que queremos tener una relación con Dios y que a la mera hora también nos volteamos a ver ídolos que ponemos en su lugar en lugar de estar viendo a Dios. Pero ¿qué pasa aquí con Israel y con sus hijos? Es que, es que él tiene tanto amor y tanta justicia y quiere tanto el plan que tiene para ellos que es necesario también traer castigo. Pero el castigo no implica que lo deje de amar o que no sea justo o que no sea fiel. Él no se olvida de ellos. Entonces, eso es lo que tiene el libro de Amós como lección de cómo Dios es fiel, cómo Dios es justo, cómo Dios trae pruebas y, bueno, utiliza las pruebas, todas las dificultades en nuestra vida, en los juicios que le trajo a Israel, para formar ese carácter. Si hoy en día estás pasando por una prueba, por un juicio, como se podría decir, es porque Dios está formando un carácter diferente en ti, porque te necesita para un plan. El plan de Dios es que la gente que lo conoce lleve ese mensaje y lo que es Él a las demás personas. Entonces, cada prueba que viene a nuestra vida, cada prueba que tuvo Israel, cada prueba que nosotros tenemos, es para formar un carácter y estar con la misma visión que Él, estar en sintonía, estar listos, estar preparados para poder llevar esa luz y ese mensaje que Él tiene a las demás personas, a las demás naciones. Entonces, por eso es que Dios trajo el juicio a Israel y por eso Dios permite pruebas y complicaciones en nuestra vida para formar ese carácter. Entonces, nunca lo olviden eso. Y nunca olviden que Dios es amoroso, es fiel y nunca nos abandona. O sea, no va a decir, bueno, ya tú pecaste, entonces ya me voy con otra persona, otro pueblo. No, Dios hizo un pacto con Israel, es un pacto con nosotros a través de Jesús para decir, siempre estaré con ustedes, siempre los voy a amar, siempre voy a alentarlos y voy a estarlos cuidando como a mis hijos. Entonces, esa es la enseñanza que tiene el libro de Amós para nosotros esta mañana. Vamos a terminar el día bueno, el estudio con una oración para poder darle gracias a Dios por todo esto que nos enseñó y para pedirle a Dios que nos dé fortaleza y nos dé ese carácter para seguir compartiendo la palabra con los demás. Pues Padre, cuando gracias te damos porque nos has dado tu palabra, gracias por este libro de Amós, gracias por su vida, por todo lo que se escribió de él. Te damos gracias por lo fiel que eres, porque nunca nos abandonas y porque siempre tienes tu amor y tu justicia con nosotros. Te damos gracias porque nos has hecho parte de tu familia. Gracias porque nos cuidas como a tu niño, como a tu niña. Gracias porque en las pruebas no nos dejas, sino las utilizas para formar un carácter que nos beneficia y que se amolda a tu visión. Te pido danos la fuerza para entenderlo, para soportarlo, danos esa virtud para ser inteligentes y seguir tus pasos y sobre todo danos esa fortaleza para poder llevar las nuevas y tu mensaje a las demás personas. Que nunca nos avergoncemos, nunca nos tapemos los oídos
y que hablemos con la verdad, no queriendo ser populares, no queriendo quedar bien con las demás personas, sino hablando fielmente de tu palabra. Te pido mucho, danos ese discernimiento para poder hacerlo de manera correcta y damos esa valentía y ese espíritu de valor que tú pones en nosotros para poder hablar con la verdad a las demás personas. Te pido hoy por nuestra familia, por nuestros compañeros, por nuestros amigos, por las personas que nos rodean, Señor, con nuestros vecinos, que no te conocen, Señor, que podamos ser esa luz para ellos y que podamos llevar ese mensaje a todos ellos, Señor, y mostrarles lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te lo agradezco y te pido bendice mucho el resto del día, Señor. Protégenos del virus y protégenos de cualquier mala influencia que podamos tener, Señor, y que no caigamos, dándonos ese carácter para estar firmes. Te lo agradezco todo esto, te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues bueno, ese es el estudio de hoy. Espero hayan aprendido algo, les haya gustado. Y les recuerdo que esta serie vemos un libro de la Biblia cada sábado, entonces lo esperamos el siguiente sábado. Y si te has perdido alguno, en nuestra página de YouTube, aquí puedes encontrar en la lista de reproducción de Serie 66 todos los estudios pasados. Entonces, pues, si quieres revisarlo y seguir dando este vistazo general a todos los libros de la Biblia. Yo me despido, que Dios los bendiga mucho. Hasta luego.